Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de secretos, romances enredados y, por supuesto, el drama que tanto amamos. Prepárense para un vídeo que les dejará boquiabiertos, porque vamos a desentrañar una historia de amor que ha dado un giro inesperado y ha sacudido al mundo del espectáculo, el matrimonio sorpresa de Kerem y la enigmática Hande que, como verán, está más implicada de lo que podríamos imaginar. ¿Están listos para el chisme más jugoso? Yo sí. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles más profundos de este misterio. Vamos a analizar las especulaciones, las pruebas, los rumores y todo lo que sabemos sobre esta inusual relación. ¿Quién es Kerem? ¿Quién es Hande? ¿Cómo demonios llegaron a esta situación tan peculiar? ¿Y qué papel juega Hande en todo esto? No se preocupen, porque aquí vamos a responder todas esas preguntas y más. Antes de que nos adentremos en esta historia apasionante, les recuerdo a los nuevos suscriptores que se unan a nuestra comunidad. Suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones es la mejor manera de no perderse ningún vídeo. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de romances inesperados, chismes jugosos y secretos bien guardados. Suscríbanse, es gratis, y así se aseguran de no perderse nada. Y ahora, sin más preámbulos, abróchense los cinturones, porque nos sumergimos en la historia. Para entender bien esta historia, es crucial establecer el contexto. Permítanme presentarles a Kerem, un nombre que probablemente les resuena, especialmente si son fanáticos de las novelas turcas o si, simplemente, les gusta estar al tanto de las celebridades del momento. En este caso nos referimos a Kerem Bürsin, un actor turco de renombre internacional, conocido por su innegable carisma, su talento actoral y, por supuesto, por sus romances. Bueno, al menos eso era lo que se decía. Su fama explotó con fuerza gracias a proyectos como Love is in the Air, donde compartió pantalla con, adivinen, Hande Erçel. Y aquí, mis queridos, es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Hande Erçel, para aquellos que no la conozcan, es otra actriz turca sumamente popular, conocida por su belleza deslumbrante, su innegable talento y su participación en una serie de series exitosas. Love is in the Air fue un fenómeno global, no solo en Turquía. La química entre Kerem y Hande en la pantalla era palpable, electrizante, y rápidamente se convirtieron en la pareja soñada por millones de fanáticos. La gente anhelaba verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. ¿Y adivinen qué? Inicialmente los rumores de romance se convirtieron en una realidad tangible. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja del momento. Se les veía juntos en eventos públicos, en fotografías compartidas en redes sociales, se hablaba de ellos en todas partes, desde las revistas del corazón hasta los programas de televisión más populares. Parecían estar locos el uno por el otro, compartiendo sonrisas cómplices y miradas llenas de afecto. Y la gente, por supuesto, estaba encantada. Era el cuento de hadas perfecto, los protagonistas de la serie, enamorados también en la vida real. Los fanáticos soñaban con una larga y feliz historia de amor para ellos, una historia que trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo duradero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y la realidad, a menudo, es mucho más compleja y misteriosa. De repente, como si un velo de misterio se hubiera extendido sobre su idilio, los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza. La pareja dejó de mostrarse junta públicamente. Las fotos en redes sociales se volvieron escasas, las noticias sobre sus encuentros se redujeron drásticamente. Y como es costumbre en estos casos, los rumores sobre las posibles razones de la separación comenzaron a multiplicarse y a expandirse como un incendio forestal. Hubo especulaciones sobre terceras personas, sobre supuestas infidelidades que habrían quebrado la confianza entre ambos. Se habló de diferencias irreconciliables, de personalidades que, a pesar de la chispa inicial, no lograban encajar en el largo plazo. También se especuló sobre las implacables presiones de trabajo, que habrían desgastado la relación hasta hacerla insostenible. Y como es habitual en estos casos, también se habló de todo tipo de conspiraciones, de agendas ocultas y de manejos mediáticos que habrían influido en la decisión de separarse. El público, ávido de información, se alimentaba de estos rumores, buscando desesperadamente una explicación lógica para el abrupto final de lo que parecía ser un cuento de hadas.
Y entonces, como un trueno en un cielo despejado, llegó la noticia que nadie esperaba: Kerem, el hombre que había sido emparejado románticamente con Ande, se casó, pero no con Ande. Se casó con otra persona, y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante y donde el misterio se profundiza. La noticia de este matrimonio, que sorprendió al mundo entero, ha desatado un torbellino de especulaciones, preguntas y teorías. La persona afortunada o el afortunado, porque la noticia de la que estamos hablando es que Kerem se casó con un hombre, es un misterio en sí mismo. Los detalles del matrimonio, los rumores que lo rodean y el secretismo que lo envuelve han alimentado la curiosidad y las especulaciones de todos, y por supuesto, de los medios de comunicación. Se sabe muy poco sobre esta relación. La información es escasa, las fuentes son contradictorias y las versiones varían según el informante. Algunos afirman que fue una boda íntima y secreta, celebrada en la más estricta privacidad, con solo los amigos y familiares más cercanos presentes. Otros sugieren que fue un matrimonio por conveniencia, un acuerdo formalizado por razones que aún desconocemos. Y otros, más intrigantes, sostienen que se trata de un matrimonio que, por la razón que fuera, debía mantenerse en secreto, un matrimonio que se ocultaba a la opinión pública por razones que solo los implicados conocen. Y aquí es donde Ande Erçel entra en escena, de una forma inesperada, pero también muy lógica, si consideramos el contexto, la historia de amor que compartieron y los rumores que han circulado. La pregunta del millón es: ¿qué papel juega Ande en todo esto? ¿Es simplemente una expareja más en la vida de Kerem, una sombra del pasado que ya no tiene relevancia? ¿O hay algo más profundo y complejo que no se revela a simple vista? Y aquí es donde la historia se pone aún más intrigante, donde el misterio se intensifica y donde las posibilidades se multiplican. Las teorías son muchas y algunas son más descabelladas que otras. La primera y la más obvia es que Ande simplemente es una persona que en algún momento significó mucho para Kerem, pero que sus caminos se separaron. Que la vida siguió su curso, que cada uno tomó sus propias decisiones y que ambos encontraron su felicidad por separado, cada uno por su lado. Simple, lógico y hasta cierto punto predecible, pero también un poco aburrido, ¿no creen? Esta teoría, aunque plausible, no explica el secretismo que rodea al matrimonio de Kerem, ni la aparente falta de información sobre su actual relación. Otra teoría, que ha ganado fuerza en los últimos días y que ha generado gran debate entre los fanáticos y los expertos en el mundo del espectáculo, es que Ande siempre fue un camuflaje. Que la relación entre Ande y Kerem fue en parte una estrategia de relaciones públicas, una maniobra cuidadosamente orquestada para desviar la atención y, sobre todo, para ocultar la verdadera orientación sexual de Kerem. Esta teoría, aunque no está confirmada, explicaría muchas cosas, especialmente la repentina y, a ojos de muchos, inexplicable ruptura de la pareja, así como el posterior matrimonio secreto de Kerem. Si esta teoría fuera cierta, la ruptura entre Kerem y Ande no sería más que una cortina de humo, un mecanismo para desviar la atención y proteger la imagen pública de Kerem. Pero esperen, que esto no termina aquí. Existe una tercera teoría, mucho más compleja y llena de matices, que sugiere que Ande, de alguna manera, está involucrada en el matrimonio actual de Kerem. Que podría ser, por ejemplo, una amiga, una confidente, una aliada, o incluso, y esto es lo más alocado y audaz que se ha especulado, una tapadera para proteger la imagen de Kerem y sobre todo para mantener el secreto a buen recaudo. Esta teoría, aunque menos probable, añade una capa de complejidad y misterio a la historia, sugiriendo que la relación entre Kerem y Ande es mucho más profunda y significativa de lo que se percibe a simple vista. ¿Qué pruebas tenemos para sustentar estas teorías? Bueno, la verdad es que no muchas. La información es escasa, el secretismo es total, y solo tenemos rumores y especulaciones, alimentados por las redes sociales, los medios de comunicación y, por supuesto, la imaginación de los fanáticos. Sin embargo, a pesar de la escasez de pruebas concretas, hay algunas pistas, algunos detalles, que podríamos analizar y que podrían ayudarnos a arrojar algo de luz sobre esta intrigante historia. Primero, el hecho de que Ande y Kerem, a pesar de la ruptura, mantuvieron una relación cordial. Se han visto en eventos públicos, se han saludado con normalidad, y no ha habido escándalos ni declaraciones cruzadas que evidencien rencor o resentimiento. Esto podría ser simplemente una muestra de profesionalismo y madurez, pero también podría ser una señal de que hay algo más, un vínculo más allá de la mera amistad o el compañerismo laboral. La ausencia de declaraciones negativas y la aparente cordialidad entre ambos despierta aún más la curiosidad.
Segundo, la discreción con la que tanto Kerem como Hande han manejado sus vidas privadas. Ambos son muy celosos de su intimidad y raramente hablan sobre sus relaciones. Esta característica, sin duda, dificulta aún más saber qué está pasando realmente en sus vidas. La falta de información oficial y la reticencia a hablar sobre sus vidas personales solo alimentan las especulaciones y la curiosidad. Tercero, el hermetismo que rodea el matrimonio de Kerem. La falta de información, la ausencia de fotos, el secretismo extremo, todo esto alimenta la curiosidad y la especulación. La escasa información sobre el matrimonio, la ausencia de fotos y la secretividad con la que se ha manejado la situación son elementos clave para avivar la curiosidad. Y por último, la propia Hande. No ha hecho ninguna declaración pública sobre el matrimonio de Kerem, ni sobre su relación actual. Este silencio, como decía, podría ser por varias razones, por respeto, por discreción, por una estrategia premeditada, o tal vez, porque simplemente no puede hablar, porque existe un pacto de silencio o porque revelar la verdad podría tener consecuencias negativas. En resumen, la historia del matrimonio de Kerem y la inesperada implicación de Hande es, en este momento, un misterio. Hay muchas preguntas sin respuesta, muchas teorías sin confirmar, y mucha especulación. Lo que sí está claro es que esta historia ha capturado la atención de todos, y que el secreto que rodea este matrimonio y la implicación de Hande sin duda, seguirá generando interés y debate durante mucho tiempo. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Quizás con el tiempo la verdad salga a la luz, ya sea por revelaciones inesperadas, por filtraciones o por declaraciones de los propios implicados. Quizás nunca sepamos qué pasó realmente y la historia de Kerem y Hande, con su final inesperado, quede sumida en el misterio. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando las pistas, debatiendo las teorías y esperando pacientemente a que el velo de misterio se levante. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes, mi querida audiencia. ¿Qué teoría les parece más probable? ¿Creen que Hande está involucrada de alguna manera en el matrimonio de Kerem? ¿Creen que simplemente es una coincidencia, una simple expareja en la vida de Kerem? ¿O creen que hay una verdad mucho más compleja y sorprendente esperando ser descubierta? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones, debatir sus teorías y analizar juntos este intrigante enigma. ¿Están de acuerdo con alguna de las teorías mencionadas? ¿Tienen alguna teoría propia que quieran compartir? No duden en dejar sus comentarios. Llegamos al final de este vídeo. Resumiendo, hemos explorado la historia de Kerem, su relación con Hande y el misterio de su matrimonio secreto. Hemos analizado las diferentes teorías sobre la posible implicación de Hande, desde la más simple hasta la más compleja, y hemos visto la falta de pruebas y la gran cantidad de especulaciones. Hemos profundizado en los detalles, hemos analizado las pistas y hemos debatido las posibles explicaciones. Y sobre todo, hemos disfrutado de un buen chisme. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes, explorar los entresijos del mundo del espectáculo y saber que hay una comunidad de personas interesadas en este tipo de contenido, en estos romances inesperados y en estos secretos bien guardados. Gracias por estar aquí, por sus comentarios, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo y estarán al tanto de todas las últimas noticias, chismes y novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece, y siempre hay un secreto esperando ser revelado.